Cuando todo el personal se marchó, tras quedarnos solos en la pensión, comenzamos a realizar algunas grabaciones psicofónicas en diferentes estancias, situando nuestro centro de operaciones precisamente en la recepción de la posada, que era la antigua entrada. Una vez en nuestro estudio, cuando revisamos las grabaciones de un momento en el que nos situábamos en el exterior de la casa para grabar algunas escenas nocturnas de la fachada, nos percatamos de que el sistema de sonido de la cámara captó dos claras inclusiones psicofónicas perfectamente audibles, diferenciadas de entre el sonido del viento que impactaba contra el micrófono de la cámara. En un momento, parece escucharse una voz diciendo algo similar a Serranov, algo de lo que todavía no hemos podido encontrar una explicación. Sin embargo, y poco después, la cámara volvió a captar otra misteriosa voz en la que parece entenderse la frase «Estás buenísima». Evidentemente, ante ambas inclusiones, hemos de puntualizar que no había nadie por las cercanías del lugar y, lógicamente, si cualquiera de nosotros hubiese realizado algún comentario, hubiese quedado claramente registrado por el micrófono y, desde luego, con mucha más intensidad sonora. Otro detalle curioso ocurrió cuando nos encontrábamos realizando algunas pruebas psicofónicas en la recepción. En un momento concreto, Paco Azorín me comentaba algo sobre el lugar y de repente pude escuchar con total claridad una voz tras él que por suerte quedó grabada en el micrófono de nuestra cámara y que, aunque no hemos podido interpretar su significado, sin duda nos deja un claro registro sonoro de algo o alguien que evidentemente no estaba allí en aquel momento. Esa noche, mientras estábamos durmiendo, algo nos sobresaltó e hizo que repentinamente nos despertásemos y nos inclinásemos. Con entre la penumbra de los faroles del exterior y acompañado de sonoros pasos en el crujiente suelo de madera, pudimos distinguir la imagen de una niña saliendo de la habitación donde dormía la pequeña Naraya y dirigirse hasta la puerta de la entrada, abrirla y disponerse a salir. Tras llamarla por su nombre, la niña se dio la vuelta lentamente con la cabeza cabizbaja y sin exclamar nada volvió de nuevo sobre sus pasos a introducirse en la habitación mientras Naraya dormía tranquila y profundamente. Al día siguiente, cuando James, el gerente, nos preguntó cómo habíamos dormido, le dijimos que muy bien, sin contarle nada al respecto. Tras ello, y con una sarcástica sonrisa en su rostro, nos contó que precisamente en nuestra habitación muchos habían dicho que se aparecía el fantasma de una niña, algo que nos dejó completamente petrificados. Lo cierto es que todo esto no nos dejó indiferentes. Tanto unos como otros pudimos comprobar que, o por el efecto de nuestra propia sugestión, o quizás porque realmente aquella posada está literalmente encantada, ocurrió algo que jamás podremos olvidar.
Pero como siempre me gusta decirles, piensen y saquen ustedes sus propias conclusiones. De todo un universo de espíritus que se manifiestan desde el más allá para comunicarse con el mundo de los vivos e intentar terminar algunas situaciones que se quedaron pendientes. ¿Qué es un fantasma? Cuando hablamos del mundo de los fantasmas, generalmente la cultura popular comprende todo un universo de espíritus que se manifiestan desde el más allá para comunicarse con el mundo de los vivos. ¿Qué es un fantasma? Cuando hablamos del mundo de los fantasmas, generalmente la cultura popular comprende todo un universo de espíritus que se manifiestan desde el más allá para comunicarse con el mundo de los vivos e intentar terminar algunas situaciones que se quedaron pendientes en sus vidas. Hay personas con ciertas facultades sensitivas que dicen incorporar a este tipo de energías y que a través de sus cuerpos son capaces de expresar sus comunicados e incluso en ocasiones pueden ayudar a que se manifiesten visualmente. Sin embargo, debido a ciertos factores desconocidos todavía para el mundo de la ciencia y de la parapsicología, en ocasiones se producen apariciones y manifestaciones físicas que son completamente visibles tanto por el ojo humano como por determinados dispositivos. Existen lugares cargados de leyendas y de situaciones pasadas que nos invitan al sur del Reino Unido y la posada fue construida en el año 1750 con el objeto de alojar a multitud de comerciantes que viajaban desde Launceston hasta Bodmin. La posada fue construida en el año 1750 con el objeto de alojar a multitud de comerciantes que viajaban desde Launceston hasta Bodmin, ya que a menudo entre sus travesías les sorprendía la noche y estos lugares que servían de reunión. Se cree que el nombre de Jamaica Inn fue adquirido precisamente por la gran cantidad de brandy y de ron y bebidas alcohólicas. Las más famosas que llevaron a la popularidad, que inspiraría años después la visión cinematográfica
que inspiraría años después, inspiraría años después, la visión cinematográfica del famosísimo Alfred Hitchcock, que en 1939 realizó la película Jamaica Inn, que dicho sea de paso, fue la última que el afamado cineasta dirigió en su país. Realizó la película Jamaica Inn, que dicho sea de paso, fue la última que el afamado cineasta dirigió en su país. De este lugar se cuentan muchas historias de fantasmas y de apariciones, sobre todo la relacionada con un extraño caso De este lugar se cuentan muchas historias de fantasmas y de apariciones, sobre todo la relacionada con un extraño caso ocurrido hace ya muchísimos años. Cierto hombre estaba tomándose una cerveza en la barra del bar de la posada y repentinamente salió dejando su bebida a medias. Al día siguiente lo encontraron muerto en extrañas circunstancias, y a pesar de que intentaron averiguar tanto la causa de su muerte como el motivo, nunca nadie pudo explicar tan macabro acontecimiento. Desde entonces, son muchos los testigos que afirman que en el muro exterior de la posada se aparece el fantasma de este personaje que, inmóvil y absorto del mundo que le rodea, parece mirar hacia el horizonte sin prestar atención a su entorno. También se cuenta que en el bar de este lugar a veces se ve una figura espectral que deambula por encima
que en el bar de este lugar a veces se ve una figura espectral que deambula por entre las mesas y dice la leyenda entre las mesas y dice la leyenda que se trata del fantasma de aquel hombre que acude para terminar aquella bebida que dejó a medias. En nuestro último viaje de investigación a este lugar, pese a que no conocíamos muy bien la medias. En nuestro último viaje de investigación a este lugar, pese a que no conocíamos muy bien la historia de aquel hombre, y de su espectro, realizamos un barrido fotográfico cuando en el lugar no había absolutamente nadie, tan solo nosotros. En el lugar no había absolutamente nadie, tan solo nosotros. Y para nuestra sorpresa, cuando tomamos varias instantáneas de la presión, preciosa y curiosa barra del bar, en una de las fotografías pudimos ver cómo en la parte derecha y tras aparecía algo muy extraño que en las otras imágenes no había quedado. Tras la barra aparecía algo muy extraño que en las otras imágenes no había quedado registrado, pese a que fueron tomadas consecutivamente.
consecutivamente. Aunque posiblemente podríamos encontrar algún tipo de explicación, dada la exposición algo prolongada por la toma, tan solo serían conjeturas ante algo posiblemente podríamos encontrar algún tipo de explicación, podríamos encontrar algún tipo de explicación, algún tipo de explicación, algún tipo de explicación, algún tipo de explicación, dada la explicación, dada la exposición, algo, dada la exposición, algo, dada la exposición, algo, dada la exposición, algo prolongada por la toma, tan solo serían conjeturas ante algo que en conjeturas, ante algo que es evidente, como que, por ejemplo, allí no había nadie, absolutamente nadie, en el momento en el que se tomó la imagen. Posiblemente podríamos encontrar algún tipo de dada la exposición, algo prolongada por la toma, tan solo serían conjeturas ante algo que es evidente, como que, por ejemplo, que es evidente, como que, por ejemplo, allí no había nadie, absolutamente nadie, en el momento en el que se tomó la imagen, cosa que para nosotros nos llevó a concluir la extrañeza de esta fotografía.
La extrañeza Por otro lado, y en un viaje realizado años atrás, también pudimos observar algo que nos llamó poderosamente la atención. Mientras estábamos sentados en una de las mesas, al apagar una colilla de un cigarro en el interior de un cenicero, probablemente cayendo, afirman haber sido testigos de curiosas apariciones fantasmales en la posada, destacando la pese a que está completa de casos anécdotas por los extraños sonidos, pasos y desvanecidos. La disposición desde un principio fue totalmente objetiva. Mencionase una habitación interior. Muchos de los establecimientos por estas tierras sirviéndose del entorno que les rodea. Pedimos a James, el amable gerente del hotel, que nos proporcionase una habitación interesante en la que hubiese ocurrido algo extraño, y sin decir nada, nos alojó en la número 3 sin más explicaciones. Cuando todo el personal se marchó, tras quedarnos solos en la pensión, comenzamos a realizar algunas grabaciones psicofónicas en diferentes estados, situando nuestro centro de operaciones precisamente en la recepción de la posada, que era la antigua entrada. Una vez en nuestro estudio, cuando revisamos las grabaciones de un momento en el que nos situábamos en el exterior de la casa, Una vez en nuestro estudio, cuando revisamos las grabaciones de un momento en el que nos situábamos en el exterior de la casa para grabar algunas escenas nocturnas de la fachada, nos percatamos de que el sistema de sonido de la cámara captó dos claras inclusiones psicofónicas perfectamente audibles, diferenciadas de entre el sonido del viento que impactaba contra el micrófono de la cámara. En un momento parece escucharse una voz diciendo algo similar a Serranov, algo de lo que todavía no hemos podido encontrar una explicación.
Sin embargo, y poco después, la cámara volvió a captar otra misteriosa voz en la que parece entenderse la frase «Estás buenísima». Evidentemente, ante ambas inclusiones, hemos de puntualizar que no había nadie por las cercanías del lugar y, lógicamente, si cualquiera de nosotros hubiese realizado algún comentario, hubiese quedado claramente registrado por el micrófono y, desde luego, con mucha más intensidad sonora. Registrado por el micrófono y, desde luego, con mucha más intensidad sonora. Otro detalle curioso ocurrió cuando nos encontrábamos realizando algo. Realizando algunas pruebas psicofónicas en la recepción. En la recepción. En un momento concreto, Paco Azorín me comentaba algo sobre el lugar y de repente pude escuchar con total claridad
una voz tras él que por suerte quedó grabada en el micrófono de nuestra cámara y que, aunque no hemos podido interpretar su significado, sin duda nos deja un claro registro sonoro de algo o alguien que evidentemente no estaba allí en aquel momento. Evidentemente no estaba allí en aquel momento.
Esa noche, mientras estábamos durmiendo, algo nos sobresaltó e hizo que repentinamente nos despertásemos y nos inclinásemos. Con entre la penumbra de los faroles del exterior y acompañado de sonoros pasos en el crujiente suelo de madera, pudimos distinguir la imagen de una niña saliendo de la habitación donde dormía la pequeña Naraya y dirigirse hasta la puerta de la entrada, abrirla y disponerse a salir. Tras llamarla por su nombre, la niña se dio la vuelta lentamente con la cabeza cabizbaja y sin exclamar nada volvió de nuevo sobre sus pasos a introducirse en la habitación mientras Naraya dormía tranquila y profundamente. Al día siguiente, cuando James, el gerente, nos preguntó cómo habíamos dormido, le dijimos que muy bien, sin contarle nada al respecto. Tras ello, y con una sarcástica sonrisa en su rostro, nos contó que precisamente en nuestra habitación muchos habían dicho que se aparecía el fantasma de una niña, algo que nos dejó completamente petrificados. Lo cierto es que todo esto no nos dejó indiferentes. Lo cierto nos dejó indiferentes. Es que todo esto no nos dejó indiferentes. Y tanto unos como otros pudimos comprobar que, o por el efecto de nuestra propia sugestión, o quizás porque realmente aquella posada está literalmente encantada, ocurrió algo que jamás podremos olvidar.
Pero como siempre me gusta decirles, piensen y saquen ustedes sus propias conclusiones.